A esta hora le damos la bienvenida a la reconocida periodista venezolana Gabriela Peroso para que nos ponga en perspectiva temas que han sido noticia esta semana en Venezuela. Gaby, bienvenida. Y bueno, quiero que comencemos con el tema de este acercamiento entre oficialismo y oposición. ¿Se va a dar el diálogo? ¿Crees que exista la disposición de ambas partes para un proceso de negociación? ¿Y cuáles son las reacciones a favor y en contra acerca de estos últimos anuncios? Bienvenida. Muchísimas gracias, Marjorie, y a toda la audiencia. Como siempre, un placer estar aquí. Un poco de contexto y de información reciente que he venido recogiendo a lo largo del día de ayer, que fue tan movido luego de este anuncio que hacía Juan González de un cambio de política hacia Estados Unidos, hacia Venezuela. Si bien ellos dicen que, bueno, que no se trata de un alivio, de un levantamiento de sanciones, porque no se puede calificar así con todas las letras, viene un cambio de política hacia Venezuela y hacia Cuba, y esto se va a materializar en los próximos días. En Venezuela aún no se materializa porque lo que tengo entendido, y eso debería ocurrir el día de hoy, es que se emitió definitivamente una licencia adicional o una especie de licencia especial para que compañías petroleras, entre ellas Chevron, hablen directamente con funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y en particular de la compañía Petróleos de Venezuela. Esto parece tonto porque dirías, bueno, ellos no podían conversar. Pues no podían conversar, eso estaba explícitamente prohibido. Ellos solamente podían tener comunicación con venezolanos que tuvieran que ver con el área de mantenimiento de esos pozos petroleros. Pues bien, ahora se escala la comunicación a una especie de negociación. Hay quienes dicen, no ha cambiado nada, específicamente ninguna de las licencias y las sanciones petroleras que existen en este momento han cambiado, eso es una realidad. Se va a emitir esta adicional y esto da paso a una negociación entre las empresas petroleras y el régimen de Nicolás Maduro. Y obviamente al abrirse ese campo de negociación, seguramente una vez comiencen a acordarse de manera interna una serie de cambios, podría entonces traducirse en lo que sería el segundo paso, que sería la posible extracción de crudo nuevamente de suelo venezolano, la comercialización, la exportación de ese crudo. Esto por el lado petrolero, una licencia adicional que se debería conocer el día de hoy. Nos imaginamos que ya las compañías están recibiendo la información específica. Estados Unidos lo ha anunciado, también Delcy Rodríguez lo ha dicho. Y por otro lado, este anuncio que hacía la Casa Blanca y los ruidos que han causado alrededor del mismo. Ahí hay varias líneas gruesas y finas que me gustaría explorar contigo. En primer lugar, veíamos que el máximo funcionario de la Casa Blanca para América Latina y en particular para Venezuela, Juan González, aseguraba que esto había sido a pedido de la plataforma unitaria. Apenas horas después, la plataforma unitaria ha negado específicamente que ellos hayan pedido el levantamiento de sanciones individuales con miras a la mesa de negociación y acuerdo. Y lo que podemos entender es que recordemos que había una carta que había causado mucha polémica en donde decían, sí, por favor, levanten las sanciones, abran el sector petrolero o comercial de alguna manera en Venezuela para que haya un alivio económico para los venezolanos, pero lo que tengo entendido, por lo menos el gobierno interino no ha pedido formalmente que esas restricciones se levanten. Incluso lo que he podido recoger off the record es que todo este proceso se ha llevado a cabo directamente entre altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro. Y cuando ellos hacen estos acuerdos preliminares con el régimen de Maduro, le informan directamente a lo que sería el gobierno interino, la plataforma unitaria y a todas estas demás organizaciones que han venido llevando muy de cerca ese tema. Adicionalmente, esto entonces ratifica lo que también decían en algunos comunicados, en que no ha habido ningún tipo de negociación entre el gobierno interino y el régimen de Nicolás Maduro, ningún tipo de comunicación, porque en teoría sería Estados Unidos hablando directamente con el régimen de Maduro
e informando al gobierno interino o a la plataforma unitaria en general. Este tipo de líneas gruesas es importante tenerlas en cuenta porque esto dibuja lo que ocurre. Gaby, hay muchas incongruencias, disculpa la interrupción, pero es que necesito que hagamos el paréntesis para explicarle a la audiencia qué pudiese estar pasando aquí. Ayer, en conversación con la analista político Indira Urbaneja, nos decía que esta especie de negociación o acercamiento estaba favoreciendo principalmente a Nicolás Maduro y no quería decir que favoreciera a los venezolanos en cuanto a que se reactivara la producción petrolera. Delcy Rodríguez aprovechó el discurso para decirle a la gente, oye, el gobierno de Estados Unidos está reconociendo que se equivocó al establecer sanciones contra Venezuela. Entonces, quisiera que nos hablaras ahora acerca de este comunicado de la oposición, donde, por ejemplo, Juan Pablo Guanipa aclara y dice que la solicitud de levantamiento de sanciones no viene por parte de la plataforma unitaria. Entonces, ¿de qué se está hablando aquí? Sí, la plataforma unitaria lo que ha dicho es, nosotros no estamos pidiendo el levantamiento de sanciones. Juan González dijo que a petición de la plataforma unitaria, ellos están tomando esta acción. Allí, obviamente, hay un ruido comunicacional entre ambas partes y lo que yo tengo entendido es que efectivamente el gobierno de Estados Unidos habla directamente con el régimen de Nicolás Maduro para comenzar a dibujar cuál será el camino y la plataforma unitaria es informada de estas reuniones. Esto hasta el día de hoy. A partir de este momento, donde en teoría se anuncia que formalmente se va a reiniciar la mesa de diálogo en México, podría cambiar, porque lo ideal es que entonces ya sea entre venezolanos que se comiencen a construir estos acuerdos. Tanto Estados Unidos como el gobierno interino, como la plataforma unitaria, tienen muy claro que no pueden levantar sanciones a Nicolás Maduro si no hay nada a cambio. Si tú lo ves a simple vista, aquí no habría un levantamiento de sanciones, sino una licencia adicional que se otorga para que comiencen a hablar. Y Juan González también hacía una aclaratoria muy importante, que cualquier cosa puede ser revertida de inmediato. Yo me imagino que la jugada será a través de esas licencias, no tocando la esencia de lo que son las sanciones, sino que se van a dar como permisos provisionales para ir haciendo algo progresivo, cuidadoso y revertible. Sobre si Estados Unidos se equivocó, yo creo que cada momento histórico tiene un acercamiento y un punto en particular. Yo no creo que Estados Unidos esté equivocado a la hora de aplicar las sanciones que ha venido aplicando hasta ahora. Muchas de ellas se van a mantener, incluso Estados Unidos ha ratificado. Yo no creo que haya sido un error. Obviamente había un momento distinto en donde estuvimos muy cerca de lograr ese cese de la usurpación. No se logró, esas sanciones cumplieron un papel fundamental, pero ahora ellos tienen una nueva política y yo lo veo como una decisión tomada por parte del gobierno de Estados Unidos y creo que sería tonto resistirse a eso. Estados Unidos ha dicho, ok, ya la política de máxima presión de Trump no me está rindiendo los frutos o no cumplió el objetivo que se tenía previsto para ese momento histórico. No creo que sea un error general que no se han debido aplicar, porque entonces ¿cómo castigabas a Nicolás Maduro? Pero han tomado la decisión de revisar todo eso, en algunos casos revertir cosas particulares y necesitan incentivos específicos. Y allí hay muchas cosas en juego. Hablábamos del tema petrolero. Se hablaba del levantamiento de las sanciones individuales a otro de los sobrinos de Cilia Flores, no los que están detenidos aquí en Estados Unidos, sino el que se ha encargado de todo el manejo del dinero a través de Panamá, que ha tenido una influencia increíble en la Cancillería, en la Asamblea Nacional, en la estatal petrolera Petróleos de Venezuela. Se podría levantar esta sanción. Y también hay otro elemento fundamental, Alex Saab. Hay quienes pueden decir que si vuelven a la mesa de negociación y acuerdo, la plataforma unitaria ganó porque Maduro había dicho, si Alex Saab no es liberado, yo no me vuelvo a sentar. Se vuelven a sentar con Alex Saab todavía en prisión, podría interpretarse como una mini victoria de la oposición. Pero ellos nuevamente, a través de los mensajes, están diciendo, Alex Saab es uno de nuestros comisionados y tiene que participar de este proceso. Hay quienes aseguran, no sé cómo legalmente podría funcionar la figura de que Alex Saab podría efectivamente entrar en esa negociación,
para que tú hagas una liberación, por ejemplo, como comentábamos hace algunas semanas, como ha ocurrido con funcionarios rusos que hacen un canje de prisioneros, tú tienes que probar, o sea, no puede ser Gabriela Peroso, la canjean por Pedro Pérez en otro lugar. Tendría que ser un funcionario, un empleado del Estado venezolano para tú ejecutar ese cambio, en teoría, entre algún preso político estadounidense y acá. Allí ¿hay algún precedente, Gaby, de que esto haya ocurrido? ¿No dejaría en entredicho la justicia estadounidense el hecho de que en pleno proceso se libere a Alex Saab para que participe en un proceso de negociación cuando ya hay cargos en su contra? Hay un precio político importantísimo, pero ha ocurrido entre las naciones en donde hay canje de prisioneros que consideran políticos. Lo que pasa es que Alex Saab no es un prisionero político, no es un empleado del gobierno, ellos quieren hacerlo ver como si fuera un diplomático, y si es un diplomático, en teoría sí, efectivamente, es un funcionario acreditado por el gobierno, pero ¿eres diplomático de qué gobierno que no reconoce? Es que hay tantas cosas en el camino aquí que se pueden quedar en el medio, y por eso te digo, no encuentro hoy la figura legal para que Alex Saab entre en una especie de negociación entre ambas partes. Hasta los momentos, lo que han dicho las autoridades estadounidenses es que aquí hay separación de poderes, aquí hay un poder judicial que ya está con un proceso y unos cargos criminales específicos. No estamos hablando de un preso político, no es que es un prisionero de guerra que vino acá, no, es un hombre que lavó miles de millones de dólares de los venezolanos, que está en curso no en solo materia de corrupción en Venezuela, sino en toda la región. Entonces, si no es un preso político, ¿cómo lo canjeas políticamente? Sería un golpe muy duro a la institucionalidad de Estados Unidos. Sin embargo, hay quienes dicen que como Nicolás Maduro no tiene suficientes incentivos, esto podría entrar en juego, o este mismo caso del sobrino de Cilia Flores, un hombre que claramente está en curso en corrupción. Tú le puedes levantar las sanciones a favor de que él lleve la voz cantante en esas conversaciones con las compañías petroleras. Es muy duro, es muy injusto, pero es parte de la realidad, y yo creo que el gobierno estadounidense tiene ahora un objetivo fundamental, y es hacer que se sienten. Obviamente hay que llevarlo con mucho cuidado el proceso para que se alcancen esas garantías democráticas y electorales, y esto no sea un proceso en vano que solamente beneficia a Nicolás Maduro. Gaby, ya para cerrar con este tema, muchos analistas políticos han dicho que el interés económico está por encima de un verdadero diálogo con condiciones transparentes entre oficialismo y oposición. ¿Qué piensas tú, según tus informantes, según todo lo que has investigado? Bueno, yo creo que es muy injusto decir Estados Unidos solamente está pendiente del petróleo venezolano y lo está haciendo por sus propios intereses. Estados Unidos ha sido la nación que más nos ha apoyado, con defectos y manías, como diría una canción por allí, pero también obviamente es una nación que tiene intereses, y tiene que tener intereses porque cada uno tiene que velar por lo suyo. Sin embargo, lo han hecho de una manera bastante desinteresada. Yo no creo que sea el tema económico per se, porque Estados Unidos no es que se va a hacer con miles de millones de dólares con el tema venezolano. Estados Unidos necesita destrancar el juego, descongelar las negociaciones, incluso volverse a poner de acuerdo con Europa. Ya habían algunas voces desde Europa que estaban aplaudiendo el levantamiento de sanciones a Venezuela y a Cuba, porque allí el consenso estaba un poco roto. Hay quienes dicen que el tema de las sanciones no avanzó más porque Europa siempre fue muy cauto y no estaba de acuerdo con esa política de máxima presión. Y cuando tú vuelves a sentarlos y en esa mesa entran en juego todos los demás países, puedes tener una política un poco más inclusiva en materia internacional con respecto a Venezuela. ¿Que vaya a tener resultados? Obviamente no lo vamos a tener, pero en la inercia en que nos encontramos ahora, podría ser fundamental. Hay quienes dicen que hay que ser realistas, y esto me duele mucho decirlo, hay que ser realistas con lo que sucederá, y que en esa mesa de negociación Nicolás Maduro no va a abandonar el poder, pero se pueden alcanzar algunas garantías electorales, que suena durísimo y que nos estamos resignando, de alguna manera sí, pero tener el juego trancado hasta dónde también lleva a todo esto. O sea, ahí, como te digo, vuelvo a ser bipolar, lo veo por un lado, es insólito y qué dolor,
que estemos llegando a este punto, y por otro digo, seguimos en la inercia. ¿Y qué? En el 2024, ¿qué nos va a hacer Nicolás Maduro si no construimos al menos unas garantías fundamentales? El Consejo Nacional Electoral ya dice que el voto del extranjero no está contemplado. ¿Por qué nuestro derecho nos los tienen que arrebatar de esa manera? O sea, ¿por qué los venezolanos podemos ir a ella va? Somos 7 millones de venezolanos que estamos fuera y no tenemos derecho de escoger al próximo mandatario de Venezuela. ¿De verdad podemos llegar a ese punto de renunciar a nuestros derechos? Para poder pelearte eso, necesitas a la mesa de negociación. Y hay intereses económicos, yo no creo que sean fundamentales para el gobierno de Estados Unidos actualmente. Yo creo que hay más un interés que necesita la administración Joe Biden tener algún tipo de victoria. Vienen unas elecciones para ello. Hay quienes dicen que ya están renunciando al tema de Florida. ¿Te acuerdas que decíamos que la política estadounidense depende de Florida? Yo creo que ellos dijeron, en Florida no vamos a ganar porque hay una cantidad de elementos adicionales ahí que no debemos tocar en este momento, pero están haciendo esta apuesta a pensar fuera de la caja, como dijo Juan González, y al final, nos guste o no, es la política que se está asumiendo a partir de este momento. Y yo creo que nos toca, porque la decisión lamentablemente no la estamos tomando los venezolanos, y es duro decirlo, nos toca llevar entonces este nuevo proceso de la mejor manera posible, nos guste o no, y tratar de alcanzar lo que podamos, ¿no? Sí, hoy veía una caricatura que refleja el sentimiento de una parte de la población, que eran dos jóvenes conversando en representación de los estudiantes fallecidos en las protestas del 2017, y decía, viste, era mejor quedarnos en casa. Hay mucha polaridad, muchas posiciones encontradas sobre este tema que toca las fibras del venezolano, pero tenemos que ver con el pasar del tiempo, como tú dices, cómo se van desarrollando los hechos. Gaby, me gustaría que nos brindaras una actualización del caso de la enfermera de Chávez, que también fue tesorera nacional, extraditada a los Estados Unidos. ¿En qué va este caso? Bueno, ella ha tenido una serie de audiencias, la semana que viene va a haber otra. Recordemos que ella fue extraditada desde España hasta acá. A mí lo que me causa demasiado asombro es la cantidad de millones de dólares con la que se habla en este juicio. Se habla de funcionarios que han comprado bancos en República Dominicana, en donde entra el empresario Raúl Gorrín, que ha sido sancionado por las autoridades estadounidenses, quien compró el canal de noticias Globovisión y una cantidad de cosas. Bueno, allí compraban bancos en la región, hacían sus negociaciones con la plata de nosotros. Esta tesorera le decía a su amigo, oye, mira, tengo 11 millones de dólares, hay una platica para depositarla en tu banco nuevo. Imagínate tú 11 millones de dólares más, no sé, 14 millones de dólares en lingotes de oro. Imagínate la cantidad de dinero que puede tener esta mujer. Esta semana se habló de una fianza que ella quiere. Ella quiere que la pongan a vivir en casa de su suegra. Obviamente esa casa de la suegra seguramente la compró ella, no tengo pruebas para decirlo, pero obviamente es así. Una fianza de $1 millón que va a ser respaldada por esta persona, y adicionalmente otro amigo que ella tiene así muy entrañable en el sur de Florida, que está dispuesto a poner en riesgo $1 millón, que le pongan un grillete, algún tipo de dispositivo electrónico, y que bueno, que ella siga su juicio allí en Key Biscayne, o en una casa aquí en una de las zonas más adineradas de Miami. Qué dolor que tengamos que ver esto, y qué bueno que está este juicio aquí, que es público y que va también a dibujar cuánta malversación de fondo tenemos que vivir los venezolanos, y lo peor es que sigue ocurriendo hoy en día, y eso también es lo que da rabia, que con el levantamiento de sanciones y una liberación, cuánto dinero más nos van a robar a los venezolanos, y cuánto se va a utilizar para campañas no solamente en Venezuela. Hay quienes dicen, el dinero que podrían recolectar se puede usar para las elecciones, quizás no las de Colombia porque ya están muy cercanas, pero por ejemplo para las elecciones en Brasil, y para seguir promoviendo ese socialismo del siglo XXI. Por ahí dicen que sí, es que queda algo de dinero, pero ahora con el tema de la reactivación petrolera, pues se aumentan los ingresos para el Estado en el marco de unas elecciones. Siempre hay mucho dinero. Hablábamos, si no me equivoco, eran 15.000 millones de dólares que actualmente hoy, con las sanciones, recibe el régimen de Nicolás Maduro por exportación petrolera oscura. Se lleva toda la torta. Si entran empresas extranjeras, esa torta se divide, e incluso uno de los planteamientos que se tiene es que eso se haga en cuentas congeladas.
que todo lo que se haga a futuro, porque recordemos que no está aprobado aún, de la explotación petrolera venezolana vaya a unas cuentas congeladas. Que Nicolás Maduro quiera aceptar eso, yo no lo creo, porque actualmente se lleva todo el dinero de la torta con precios del petróleo elevados. Sin embargo, si se hace las inversiones necesarias, que esto obliga a otorgar garantías democráticas para que esas empresas hagan esas inversiones, se podría entonces tener por lo menos más control de esos recursos. Sin embargo, yo creo que el robo siempre, siempre estará presente, pero hoy en día hay dinero moviéndose y se lo siguen robando y adicionalmente lo siguen lavando en las calles de Venezuela. Gaby, me gustaría antes de finalizar que tocáramos el tema de la inflación en Estados Unidos. Veía unos anuncios recientes de parte del gobierno de Joe Biden que decía que no tenían una solución a corto plazo para abordar el tema de la inflación, que ha sido calificada como la mayor en los últimos 40 años. Y la gente lo sigue sintiendo cada vez que va a cargar su tanque de combustible o cada vez que sale a la calle a comprar algún tipo de alimento. Háblanos un poco acerca de la economía en Estados Unidos con estas decisiones que se pudieran tomar relacionadas con un control de precios en el país. Sí, Marjorie, la inflación, las estimaciones que dieron específicamente el día de ayer, no va a bajar en el corto plazo. Bajó ligeramente ese índice de un mes hacia otro, muy ligeramente, pero los precios del petróleo volvieron a subir. Los precios de la gasolina internamente volvieron a subir. Nosotros pagábamos entre 2 y 3 el galón cuando la situación no estaba como se encuentra. El promedio actual está sobre los $4, el promedio nacional, porque por ejemplo en Los Ángeles pagan 6 y 7, aquí estamos pagando 4 y pico en Florida, pero se dice que se va a ubicar sobre $5 por galón. Es un precio altísimo que va a impactar definitivamente en la inflación. Las minoristas grandes de aquí, que son Walmart, Target y Home Depot, otras dieron unas estimaciones muy preocupantes en donde dicen que ahora se enfrentan a unos costos muy elevados por el tema de transporte, por el tema de la guerra y una cantidad de cosas, y un consumidor muy cauto. Y la economía estadounidense, su corazón más fuerte es el gasto que hacemos los consumidores diariamente. Y cuando gastamos menos, porque decimos, ya solamente me voy a llevar el pan a la casa y no voy a comprar un cargador extra para mi teléfono, por poner un ejemplo de un artículo necesario pero no vital, allí comienzan a bajar las cifras. Las estimaciones que hacían estas compañías son muy duras. Incluso los bancos estadounidenses hablan de recesión para finales de este año, y lo que nos preocupa es que se está buscando algún remedio que no es al corto plazo, pero sí al mediano. Los demócratas en el Congreso, esta línea progresista, está hablando en unos términos que me dan terror porque me suenan tanto a Venezuela. Hablan de subidas arbitrarias de precios, que hay que imponer sanciones, investigar a través de las fiscalías de cada uno de los estados cómo se están llevando a cabo esos precios en materia petrolera para las empresas, o en general hacer un control de precios. Cuando tú haces control de precios, los venezolanos ya no lo sabemos completico. Escasean las cosas así de rápido. Actualmente ahorita hay una crisis con la fórmula para bebés por un tema de una compañía específica, pero los estadounidenses han vivido esa escasez. Si tú controlas los precios, mañana esos productos desaparecen de los anaqueles. Entonces, a través del Congreso estadounidense se están hablando de esta cantidad de cosas. Esto ha sido siempre una economía regulada por el mercado de la oferta y la demanda, en donde el Estado no impone ningún tipo de restricción. Entonces tú dices, vas a hacer regulación y sancionar a las petroleras porque en ellos está el precio de la gasolina. ¿Realmente está el precio de la gasolina? O tú más bien tienes que incentivar que esas empresas, porque aquí funciona también de manera privada, hagan inversiones necesarias y haya más producción de petróleo para que Estados Unidos sea más independiente. Hay incluso artículos de opinión que titulan diciendo que ¿qué estamos haciendo? Nos vamos a parecer a Venezuela en materia de regulación de precios para controlar la inflación. ¿Hasta qué punto lo controlas? ¿Un mes, 2 meses? Y luego, ¿qué te queda de un control de precios? Ojalá que esta línea progresista tan parecida a nuestra Venezuela no comience a dar frutos. Yo no creo, porque yo creo que habría
una resistencia muy importante en el Congreso y en el Senado estadounidense, pero ya comienzan a oírse esas voces. Eso era impensable hace 3 o 4 años aquí en Estados Unidos. Sí, es una situación que genera preocupación y que cobra vida esa recomendación que a mí me dieron cuando llegué a Estados Unidos, donde me decían, tienes que pensar muy bien en qué gastas cada dólar, porque cada dólar en este país es importante. Ahora con el tema de la inflación, como tú bien lo dices, los consumidores somos mucho más cautos y compramos de acuerdo a la necesidad del producto y no al consumo por tradición, porque nosotros acostumbramos a comprar con esa tradición de mantener full a la cena. Ahora todo ha sido cambiante, ahora estamos mucho más atentos. Sí, incluso están hablando de que en marzo los estadounidenses gastaban unos $3.800 al año en gasolina. Este monto va a estar sobre los $5.000. Y hay quienes dicen, no es que vas a dejar de echar gasolina porque tienes que ir todos los días a trabajar y todo eso, pero cambias tu patrón de consumo y ese es el motor fundamental de Estados Unidos. Entonces caes en una espiral en donde no solamente tienes una inflación elevadísima, sino que adicionalmente tienes un consumidor que antes estaba colocando mucho más dinero y ahora no lo coloca, y unas empresas que tienen que enfrentar unos costos operativos de transporte muchísimo más elevados. Dicen que incluso ellos estuvieron manteniendo el golpe para subir tanto los precios y no que cayera el consumo, pero tarde o temprano van a subir aún más los precios y esto impactará completa a la economía estadounidense. Para que entremos en recesión hay una serie de procesos porque tienen que medir el crecimiento económico por un periodo mínimo de 6 meses. Sin embargo, yo no veo la situación fácil acá en Estados Unidos. Se están subiendo las tasas de interés. Esto fortaleció al dólar. Que afecta entonces a Latinoamérica porque cada vez que hay un dólar más fuerte nuestras monedas valen mucho menos, pero es un juego trancado en donde hay miles de razones y en donde se tienen que tomar los correctivos necesarios, urgentes y correctos, porque a mí lo que me preocupa es eso, que empecemos a explorar este nuevo tipo de política e imagínate lo que perderían los estadounidenses. No lo veríamos este año, pero sí en un tiempo medio muy importante. Hemos cerrado esta semana con noticias bastante rudas. Tú siempre sellas este espacio con una nota final positiva. ¿Hay alguna buena noticia, Gaby, que puedas compartir con nosotros antes de despedir? Bueno, no, lo que quería agregar era de lo de la Cumbre de las Américas. Me impresiona que México haya logrado que una comisión de alto nivel visitara su país para negociar la Cumbre de las Américas. Estados Unidos se está jugando un liderazgo y da dolor. Yo creo que de alguna manera ya perdió, a pesar de que gane y logre que todos los países vengan, todavía esto no se sabe. No se sabe qué ha pasado con estas conversaciones. Hablábamos con Debbie Mucarsel-Powell y decía que Brasil, a puertas afuera, decía que no iba a ir a la Cumbre de las Américas, pero lo que decía internamente es que sí asistiría. Ellos están haciendo un lobby increíble de la diplomacia estadounidense para que esa cumbre sea un éxito. Ojalá que lo sea. Adicionalmente, creo que tienen un compromiso adicional que a través del Banco Interamericano de Desarrollo se financien una serie de proyectos en la región y que se apueste por la región por parte de Estados Unidos para fortalecernos económicamente. Entonces, yo creo que, bueno, la nota positiva es que, bueno, vamos a México a ver qué pasa y no sé si es positivo o no. Amanecerá y veremos, como decimos en Venezuela. Gaby, gracias por ponernos bajo esa perspectiva periodística estos temas que han sido noticias para Venezuela, los países de la región y Estados Unidos, porque esto ha sido noticia a todo nivel. Así es. Muchísimas gracias, como siempre. Un placer tratar de darle una lectura a esto que no es sencilla.